Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Es miércoles y yo no sé si será la lluvia o qué, pero el caso es que las aguas de la política bajan sumamente revueltas. Y les voy a citar dos casos muy concretos de lo que se está viviendo ahora mismo en Asturias en dos diferentes partidos. Por un lado, el Partido Popular. Ya es curioso que la oveja tenga que pedir amparo porque se siente agredida por el pastor. Pues es más o menos lo que viene a ocurrir en el caso del Partido Popular de Gijón y el Partido Popular, la dirección regional. El PP gijonés ha pedido hoy ayuda a Génova, a la sede del Partido Popular en Madrid, porque se sienten, dicen, agredidos, insultados, descalificados como mínimo por el Partido Popular regional, aunque todos ellos sean de la misma casa o pertenezcan al mismo partido, se supone. Y por otro lado, lo que está ocurriendo en Cudillero. Ya es curioso que nadie dentro del seno del Partido Socialista quiera ser alcalde de esta bella localidad porque se sienten también amenazados, insultados, temen por su vida o por la de sus hijos. En muchos casos, dicen ellos, todo aseguran por esas acusaciones y por todo tipo de comentarios y opiniones que se vierten en una determinada página o periódico digital. Vamos a hablar de ello inmediatamente, de estos dos temas, aunque desde luego hay mucho más que contar, pero por centrarnos en Asturias comenzamos inmediatamente con todo ello. Miguel Ángel Llana está con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, buenas noches, vaya. No sé por dónde quieres que empecemos, Miguel Ángel, por lo que tú vienes de Gijón, pues por lo que hay en Gijón, o por... además, si no me equivoco, participas o colaboras en una página digital también, ¿no? Sí. Pues mira la que hay en Cudillero por culpa, se supone, de una página digital, ¿no? ¿O qué? Bueno, pero no sé, no conozco en profundidad el tema. Lo que pasa es que seguramente hay determinados intereses detrás que se nos esconden, es decir, que no se habla claro, y pues determinados medios tampoco van a tirar de ninguna manta. Entonces probablemente nos quedaremos solamente con la punta del iceberg de lo que pasa en Cudillero, como en tantos otros sitios o en tantos otros municipios de Asturias, empezando por Oviedo y siguiendo por Gijón, o por Avilés, o por Mieres, o por donde no. O sea, bueno, ahora hablamos de ello. Agustín González, que fue alcalde de Avilés. ¿Qué tal, Agustín? Muy bien, cuidándonos. Bueno, y entretenida la cosa, ¿no? Por lo que bueno, veo. Sí, el ambiente, vamos, al menos informativamente, pues está muy movido, muy curioso. Pero está muy curioso, yo creo que más bien desviando problemas y cortinas de humo y informaciones ante hechos y circunstancias que además tenía razón el compañero en el debate, van a quedar en meras anécdotas, aunque para la gente de a pie, para el ciudadano de a pie, pues nos resulta bastante incomprensible. Resulta bastante incomprensible que en un ayuntamiento como Cudillero, que siempre desde la época democrática yo creo que tuvo permanentemente un gobierno socialista, o sea, que la estructura del partido, del poder, se hace más fuerte y por lo tanto tendría que tener una junta local o un partido local de Cudillero perfectamente organizado, estructurado y que preveyera pues cualquier avatar que fuera surgiendo, como la muerte, el que alguien deje en su trabajo como concejal, y haya sustitutos perfectamente dotados en la lista. Claro, parece ser que es legal, pero yo creo que por muy legal que sea, el procedimiento que se tendría que aplicar a Cudillero, y que como la legislación electoral y la ley de régimen local necesitan rápidamente una revisión y una readaptación a los tiempos y a lo que la sociedad demanda, yo creo que eso hay que reformarlo. Dice, si nadie de la lista quiere asumir la responsabilidad, unas nuevas elecciones, y que la gente vote y diga a quién quiere, a qué formación y a qué persona. O sea, lo lógico sería volver a convocar elecciones. Digo yo, porque vamos, yo creo que lo lógico... Va a acabar de alcalde el conserje, con todos los respetos al conserje, pero vamos. Sí, esto lo respeto, pero lo lógico y lo normal es que esto fue una situación que se produce porque quien se presentó en las últimas elecciones, que era Kiko, presidente del partido y alcalde durante todos estos 30 y tantos años en Cudillero, del municipio, pues va como diputado regionalista, como diputado regional, sale diputado regional y cede al siguiente en la lista
los trastos como alcalde, y empiezan a producirse una serie de abandonos y nadie de la lista quiere asumir eso. Vamos, es que yo no entiendo cómo se hicieron las listas, cómo funciona la estructura del partido, para que esos señores que asumen la responsabilidad de ir en una lista y representar a un partido, porque están llenando de desilusión y de desencanto a todas las gentes que en Cudillero les votaron. Pero para tanto será lo que están pasando esta gente como para decir, pues no renunciamos todos y cada uno de ellos a ser alcaldes. No sé si vosotros habéis podido entrar en alguna ocasión en esta página. Yo nunca entré en esa página. Yo no entré, pero vamos a ver, de todas maneras, eso de páginas anónimas, eso no es verdad. Eso no es verdad. Es decir, eso se puede saber perfectamente quién hace, desde dónde se hace, con qué ordenador, vamos, se sabe todo. Estados Unidos, dicen, ¿no? No, todos tenemos servidores en Estados Unidos, en Japón, en no sé dónde, pero se sigue perfectamente el rastro de cualquier mensaje. Es decir, hoy a nadie se le ocurre cometer un delito o hacer un insulto a través de Internet, porque eso está, o por el móvil está súper controlado. Es decir, o sea, y da igual que el servidor esté en Estados Unidos, quiere decir que si las leyes de allí favorecen determinadas cosas, desde aquí no se pueda recurrir, porque el delito se comete desde allí, pero que si yo pongo un fax, un email desde cualquier sitio, saben quién lo ha puesto, desde qué ordenador se ha puesto. Hombre, ahí y después, claro, esto es lo de Sherlock Holmes, es decir, ¿a quién interesa el tema? ¿Cuál es el móvil? Eso es lo que la prensa está diciendo. Lo que la prensa está manifestando ahora, que hay intereses personales poco declarables para que nadie asuma nada más que quien tiene que asumir. Hay algo más que estos insultos, ¿creéis? Eres muy generoso, muy generoso, claro. Poco de poco. Serán intereses muy inconfesables. Bueno, yo quiero respetar, mientras no se demuestre lo contrario, siempre respeté la honradez de quienes se dedican a la vida pública, siempre la respeté. Pero últimamente se están viendo tantas cosas que vale más morderse uno la lengua antes de empezar a disparar, porque, vamos... Si yo voy el segundo en una lista, o el tercero, o el quinto en una lista, la que sea, asumo lo que pueda haber. Claro. Y si esa lista se ha elaborado como se tiene que elaborar, problema ninguno. Ahora, si la lista no se elabora como se tiene que elaborar, pues los puestos se están ocupando el ranking, diríamos, por otra serie de razones que no tienen nada que ver con la propia lista electoral, después ahora pasa lo que está pasando. Es decir, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues ya sabemos lo que pasa. Es decir, ahora las vacas son flacas y hay 50.000 problemas y seguramente 50.000... Y es que yo no lo sé, no puedo decir más nada, pero había que conocer el... Pero nada bueno está pasando, porque eso no es normal. Eso no es ni normal ni bueno. Ni bueno para nadie. Eso es un desprecio a los ciudadanos de Cudillero. Agustín, que fue alcalde de Avilés, nunca habéis visto una situación como esta, ¿no? No, vamos, además la gente normalmente cuando dimitía, pues pasa el siguiente, vamos, sin problema ninguno. Es más, yo viví cosas en algunas listas donde se quiso poner a la 12, pero tenía que dimitir la 11 y la 11 no dimitía, se incorporaba. O sea, todo el mundo cuando va en la lista tiene la ambición. Claro, con la aspiración de llegar a más arriba. De llegar a conseguir el puesto de concejal, para el cual opta. Y máxime cuando va en uno de los dos grandes partidos que están en el espectro. ¿Cómo se soluciona esto? Reformando la ley electoral y que las listas sean abiertas. Por ejemplo. Que las listas sean abiertas y que sea el ciudadano el que diga, oiga, yo voy a votar al Partido Socialista porque yo creo en el programa del Partido Socialista o en el del Partido Popular. Pero mire, de esos 20 y tantos o 17 o los que usted me pone en la lista, fulanito, citanito y manganita, no los veo ni me representan. Por lo tanto, los tacho de la lista. De listas abiertas, claro. Sí. Y entonces evitaríamos algunos de todos estos problemas.
Cudillero es una localidad con 6.000 habitantes aproximadamente. Nos podemos imaginar que quienes llevan residiendo allí toda la vida, pues conocen a su vecino, que lleva también residiendo allí toda la vida, pues al detalle. Saben todo sobre su vida, los asuntos más claros y además también los asuntos más oscuros. Y eso es lo que parece ser que se está reflejando en este blog. Dicen algunos de estos concejales del PSOE que han ido renunciando, ya digo, uno a uno, a ser alcaldes de su localidad, de Cudillero. Una de ellas, por ejemplo, asegura que se ha insultado a su padre en este blog. Otro que dan datos muy concretos de a qué colegio van sus hijos. Y hay un tercero que fue toxicómano, ahora está rehabilitado, y asegura que el que ha escrito, desde luego, tiene bastante mala intención. Alguien ha escrito en ese blog: cuidado con tal playa porque todavía puede haber jeringuillas que utilizaba fulanito de tal cuando era toxicómano. ¿Hasta qué punto es eso amenazas, insultos, denunciable? ¿Es simplemente libertad de opinión? ¿Dónde acaba? Yo francamente creo que cualquier ciudadano que sufre una amenaza de este tipo, lo que tiene que hacer es denunciarla, pero si no es, o en el juzgado directamente, pero si no es un ciudadano, sino que es una persona miembro de un partido, lo tiene mucho más fácil porque tiene toda una organización detrás, o debiera tener. Y no sé si la tiene o la deja de tener, pero no me parece de recibo que porque en un blog se diga o se deje de decir, alguien pase de la lista cuando tiene todo un partido detrás. El insulto no es a ese ciudadano, es a ese colectivo que esa persona que está en esa lista representa. Entonces, si el partido pasa de insultos y no pone lo que tiene que poner en el asador y no apoya una denuncia de forma y manera, pues bueno, pues esta página sigue funcionando impunemente, diríamos, y no, vamos, eso me parece absurdo. Que pueda seguir funcionando, que pueda tardar un día o una semana o un mes, no digo que no, pero vamos, que la página tiene que caer seguro. Pero para eso hay que denunciarlo. Parece que denunciarse se ha denunciado. Bueno, pues entonces yo creo que si se está denunciado, hoy existen medios, existen brigadas de investigación policial perfectamente preparadas y dotadas para descubrir la procedencia, de dónde procede y quién lo emite, y por lo tanto no hay más problema. En cualquier caso, no sé, estaba pensando yo, a lo mejor con cierta malicia, pero también el que, como dice el refrán, el que algo teme, algo hizo, ¿no? Porque si no, de Miguel Ángel a lo mejor pueden escribir en un blog que está podando manzanos, pero bueno, pues que lo pongan, ¿no? A mí yo no me... Iba a hacer un chiste, ¿no? A mí yo no me empreñe, otra cosa no. No, pero bueno, yo creo que el mayor problema que tiene todo esto es un atentado personal y es intentar hostigar a los que podían ser al ocupar el puesto de alcalde, porque hay un sector, hay un grupo que actúa como grupo de presión, organizado o no organizado, porque yo creo que eso no lo hace una sola persona y porque sí, porque no les interesa. Interesa que sea fulano de tal. Y es que algo que no sabemos ni vamos a saber, a lo mejor con el tiempo aparece y se aclara, que están intentando ocultar, tapar o... Pero algo más tiene que haber ahí. Sí, no. Porque vamos a ver. No es tan simple como no es de recibo. Yo creo que hay abuso cuando a una señorita... A ver, pero mojaros, sin decirlo, pero ¿a qué os cuando a una referís persona que no es nadie en una calle abusan de él, por la razón que sea, y se encuentra indefenso, le pueden machacar a una persona, digo, a un varón, a una mujer, a quien sea, vale. Pero aquí no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de una organización. Es decir, cuando alguien se puede permitir el lujo de estar impunemente machacando no solamente a una serie de concejales que podían ser alcaldes, sino a lo que es realmente la estructura política de Cudillero, concretamente, donde hay un partido detrás que tiene medios más que de sobra para descubrir el tema. Si no lo descubres, porque no le da la gana, porque hay conflictos de intereses, y como decía Víctor... ¿Puede ser de otro partido o puede ser de su propio partido? Puede ser de su propio partido o puede ser de otro cualquiera, pero si no se tira de la manta, y cuando no se tira de la manta es porque todo el mundo se puede destapar. Es decir, no es de recibo que el Partido Socialista de Cudillero no resuelva el tema. Y cuando digo resolver, no digo que no tenga que haber después damnificados, es decir, pero hay que poner encima de la mesa quiénes son los que están moviendo el tema. Pero si no se ponen, ¿por qué es? Porque no se puede, ¿cómo que no se puede?
cualquiera de nosotros que mande un correo insultando a cualquiera de no sé dónde, aunque sea desde un cibercafé, al final te pillan. Como repitas el mensaje, te pillan. Si no es por una cosa, es por otra. Si ahí no se descubre es porque no les da la gana. Y si no les da la gana es porque es que no pueden tirar, porque hay un conflicto de intereses, tanto de los que denuncian, de una forma, diríamos, poco elegante, o muy delictiva, por decirlo también más claramente, o de los que están en esa lista del PSOE, que no ponen las cartas encima de la mesa. Eso que digan que tu padre no sé qué, tu padre, o que tú fuiste o dejaste de ser, ¿eso qué tiene que ver? Pero por eso lo preguntaba yo, Agustín, porque cuando uno llega a ser alcalde o presidente del Principado o hasta presidente de la comunidad de vecinos, se expone a eso, a que alguno le insulte en algún acto o escriba falacias. Claro, bueno, eso es inevitable. Eso siempre se dice, que el que se dedica a la función pública, pues eso va en el sueldo. El que le puedan insultar, el que cojas el periódico por la mañana y que te pongan verde, te critiquen lo que haces, bueno, pues eso va en la cosa. Pero de ahí a faltar, o sea, al insulto y al insulto continuado, no, porque eso ya, entonces, o a la vida personal de uno y a la vida privada, tampoco, porque para eso está la justicia y los tribunales. Bueno, el asunto yo creo que está meridianamente claro, pero como ya decíamos ayer, porque ayer ya tratábamos este tema y lo que te rondaré Morena, pues no va a ser el último día que lo tratemos. El asunto promete, porque además ahora hay que elegir alcalde, y además hasta el Partido Popular ha dicho, pues vamos a presentarnos nosotros, aunque no ganó las elecciones, pero han dicho, vamos a aprovechar y vamos a presentar candidato, ¿no?, en el pleno donde se decida, con lo cual... Eso dependerá del número de votos que tengas en el pleno, o sea, yo no... Bueno, si el PSOE no quiere de ninguna de las maneras la alcaldía, puede apoyar el Partido Popular, ¿no? Ya sería... pero depende... pues puede apoyar al Partido Popular, bueno... Al candidato que presente el Partido Popular. Bueno, pero entonces estaría creando un problema mayor. Vamos, entonces sí que sería muy gordo. En fin. Porque estaría rompiendo los concejales que tienen que votar, estarían rompiendo la disciplina de voto, porque lo que están diciendo es que no asumen la responsabilidad de la alcaldía, pero siguen como concejales. Entonces, la disciplina del voto les dice que hay que votar a ese señor que era el jefe de gabinete, pues de la que se vayan de concejales. Claro. Que se vayan bueno, eso iba a deciros yo. ¿Cobran como concejales? Pues no lo sé, pero... Pues podrían estar cobrando y resulta que no asumen las funciones que tienen que asumir. Yo creo que ahí debe de cobrar, en Cudillero debe cobrar el alcalde. Debe estar liberado. No sé si habrá algún concejal. No sé si habrá algún concejal más liberado, pero posiblemente lo que sí estén cobrando todos los miembros de la corporación son las dietas por asistencia a plenos y a comisiones. Pero aunque no cobraran, si asumen ser concejales, tienen que asumir ser concejales. Ser concejales. Y si no lo asumen, que se vayan a su casa. Y lo que es cierto es que esas amenazas y esos insultos, hasta que la Guardia Civil investigue y ponga coto a las mismas, se van a seguir produciendo, sean alcaldes o sean concejales. Bueno, no, si tiran la toalla... Bueno, pues si siguen como concejales... Consiguieron el fin, si ese era el fin. Si tiran la toalla y uno de los grupos de presión ocultos que hay ahí consigue ganar, pues ¿para qué va a hacer leña del árbol caído? No merece la pena. Estos van a lo que van. No, digo porque me imagino que son intereses que no son amoríos, sino que son intereses económicos los que hay detrás. Bueno, señores, ya les decíamos al principio que hay dos asuntos políticos ahora mismo en Asturias que predominan en la información de cada día. El segundo es Gijón, de Cudillero. Nos venimos del occidente asturiano, nos venimos al centro y nos venimos a Gijón, porque allí el Partido Popular ha pedido amparo al Partido Popular Nacional, a la Dirección Nacional del Partido Popular, por las, no sé cómo llamarlo, pero como mínimo desacreditaciones que está llevando a cabo el PP regional por el pacto del PP de Gijón con Foro. La situación ha llegado hasta ese extremo. Desde luego, en las últimas horas, el Partido Popular Regional ha dicho muchas cosas sobre el PP de Gijón. Les ha llamado ingenuos, les ha dicho que quien no puede liderar una buena negociación a lo mejor no es un buen líder. Y esto, insisto, son acusaciones que hacen dentro de su mismo partido. No vienen de la oposición, no vienen del otro partido rival o contrario, ¿no? Bien dijo alguien que el enemigo está en casa, está en el propio partido y no en el partido de enfrente, ¿no? Miguel Ángel. Es que el PPs hay, yo creo que en Asturias hay 3 o 4 PPs, empezando por Foro, perdón. Entonces, y no ha estado claro el liderazgo del PP en Asturias nunca.
Entonces, y bueno, y de hecho hubo la gran escisión de hace años con Sergio Marqués y Álvarez Cascos y demás, pues, bueno, y eso que de alguna manera sigue flotando. Yo creo que ahí lo que hay, por una parte en Gijón han perdido la alcaldía, por otra parte en Oviedo la alcaldía tampoco tienen poder en el gobierno, ni lo tienen ni visos de poder conseguirlo nunca, porque no hay una... Cuando van a llegar porque las candidaturas que van presentando van caducando según se van presentando, y bueno, eso es yo pienso que ahí es una riña familiar ahí por intereses muy inmediatos, que no hay más misterio que un enfrentamiento de un partido que está muy poco cohesionado y que tiene una falta de liderazgo importante, y que bueno, que en Oviedo está la sombra, bueno, en el Principado está la sombra, y en Gijón a la sombra y para seguir. Agustín. Bueno, yo creo que esto es algo que se veía, es un recorrido, o sea, un producto de hechos y cosas que se van produciendo que va al fin último. Mercedes Fernández, actual presidenta, Cherines, la actual presidenta del Partido Popular en Asturias, Consuela Teregoni, como secretario general ejecutivo, pues entonces se van a cargar a Gijón, a la actual Junta de Gijón, y entonces van a por la presidenta de Gijón y a por su equipo, y van a saco, y con el apoyo, si leísteis estos días la información que ayer y hoy de la Nueva España sobre la aprobación de los presupuestos, bueno, pues es un problema que más que un problema parece la subida al Everest, lo que hay ahí. Y claro, luego van las declaraciones que se hacen desde el partido a nivel regional, y claro, Cherines no le perdona al Partido Popular de Gijón, liderado por Pilar Pardo, aquel famoso escrito cuando desde Oviedo la nombraron miembro de la Sindicatura de Cuentas, porque la propia Pilar Pardo levantó la voz diciendo que para ese nombramiento en Gijón tenían que decir la Junta Local de Gijón e intervenir en ese nombramiento. Y como no se lo permitieron desde Oviedo, pues hicieron algo muy sucio y muy malo también en aquel momento, hacer verter sobre la persona de Cherines unas acusaciones, vamos, cuando menos, no voy a decir tergiversadas, pero vamos, inmorales y rastreras, porque vamos, las acusaciones mezquinas, sí, que hicieron de ella fueron pues eso, muy mezquinas, y claro, Cherines eso no se lo perdona. Y luego... O sea que no se va a cerrar nunca esta herida. Nunca, no, la herida no se va a cerrar. La herida va a tener un recorrido de los 3 años que quedan, 2 años y medio de legislatura del Partido Popular, de la actual Junta Local del Partido Popular, y se van a cargar a toda la Junta Directiva de Gijón, van a estar dándoles a mazo en la cabeza en todo lo que hagan y digan, y al final los mandan para casa todos. Se van toditos para casa y harán una nueva Junta Local y hasta luego. Porque Asturias, y eso sí es cierto, en estos momentos el Partido Popular está sin liderazgo. Y existe una división importantísima, pero no en que unos estén en Foro y otros estén en el Partido Popular. Existe una división entre la gente que vota al centro derecha y liberales asturianos. Existe una gran división porque la gente de a pie, el ciudadano, que es el que mete el voto y da las mayorías, no entiende lo que ha pasado con Foro y con el Partido Popular. No lo entiende, no lo comprende. Cuando el programa, por ejemplo, de educación que se presentó a las elecciones autonómicas era el mismo, porque 2 de los que estaban en Foro, en su etapa en el Partido Popular, habían sido los que habían hecho el programa de educación. Cortar y pegar. Claro. Y no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo porque ese Foro fue un grano, o sea, un furúnculo muy importante que nace en la política asturiana y nace con mucha fuerza, trae mucha infección y hay que extirparlo. Y para extirpar eso hubo una forma una forma descarada de actuación, y fue el pacto
implícito entre el PSOE y el Partido Popular. Agustín, y tú que además siempre has presumido de pertenecer a Foro, de ser militante de Foro, ¿crees que aguantará Foro mucho más? ¿Es un partido con futuro o no? Yo creo que no. Foro es Álvarez Cascos. Foro tendrá el recorrido que le dé Álvarez Cascos. En el momento en que Álvarez Cascos lo deje o desaparezca, pues Foro no tiene más recorrido porque yo no le encuentro a alguien que pueda suplantar el liderazgo de Álvarez Cascos. Pero claro, Foro en su recorrido pues ha cometido muchos defectos que fueron la base, ha cometido unos defectos que se criticaban y que esas críticas fueron la base de su inicio. Y han caído en los mismos defectos y en los mismos personalismos y en la misma falta de participación y democracia interna que existían en los dos grandes partidos. Entonces tampoco tenemos que rompernos la cabeza. Y claro, yo por ejemplo en esos momentos me considero, claro, yo no voy a cambiar de idea a los años que tengo ya. No, pero la ventaja es que tú puedes hablar claro. Bueno, claro, yo no le debo ni el puesto ni nada. Yo soy un pensionista en estos momentos de una entidad financiera que era el Banco Exterior de España, en la cual entré en el año 1965 por una oposición que hice. Estuve unos años de transición en política, pero luego cuando terminé mi transición política fui al banco, que aún no se había incorporado con el BBV, no se había producido la evolución, y me prejubilaron y me fui para casa. Y punto. Pero vamos, ¿no? Y como a partir de ahí, yo en Foro solo me guió que yo estaba convencido, y además era cierto, lo decían las encuestas, lo decían los medios de comunicación nacionales, el Partido Popular, liderado en Asturias por Álvarez Cascos, conseguiríamos 29 diputados. Podría iniciarse un proceso de revitalización política o de otra forma diferente de hacer política en Asturias a lo que estábamos acostumbrados. Ya. Y yo creo que los años en política, otra legislatura, crean la situación del virrey. O sea, el que manda, el que gobierna, cree que Asturias es un predio de dominio y puede hacer... Y lo es. Miguel Ángel. Y cree que lo puede hacer lo que le da la gana. Porque aquí viene que José Manuel Sariego entra a trabajar en la terminal de graneles sólidos del Musel, con la que cayó con el Musel. Para que luego diga que hay paro. Joder, pero bueno, vamos a ver, hombre, el Ayuntamiento de Gijón, que tanto apostó, y todo el gobierno, y todo el PSOE, que fue el que hizo el Musel, para tenerlo ahí de almacén, de carbón, para no sé quién, que costó un mogollón de millones. Esa esplanada, se dice pronto, de 145 hectáreas, tiene debajo, de donde está el carbón, como 35 o 40 metros de escombros y de piedra. 35 o 40 metros que son, bueno, traducido a pisos, pues ¿cuántos son? 12, 14, 15 pisos. No, ganarle al mar ese terreno. Pero es una cantidad de millones de toneladas, de millones de euros, que no sirven absolutamente para nada. Es decir, ahora estamos hablando de 1 euro por receta o del 2% de no sé qué. Pero si tenemos ahí 1.400, 1.000 millones que no solamente no sirven para nada, sino que estamos gastando dinero en tenerlo más o menos, no sé, en tener que cuidarlo. Pues lo mismo que 50.000 con el metro de Gijón o que 50.000 obras magníficas que se han hecho para nada. Bueno, para nada no, para enriquecimiento de 4. Entonces ahora este señor que ha liderado tanto desde el Ayuntamiento de Gijón como desde el Partido Socialista, la construcción del Musel y todo lo que implica el tema de Vinsa, etcétera, etcétera, ahora resulta que por oposición, lo mismo que tú, pues gana el puesto de... Pero ¿con qué créditos este señor llega porque claro, no entra de peón aquí, ¿eh? No, claro. No. Y no entra con salario mínimo. No. Y no entra con 25 años, ni con 30, ni con 40, ni con 50. Es decir, esto es de los parados de larga duración que no encuentra trabajo en su puñetera vida. Y no solamente no lo encuentra, sino que entra, ¡buah! Pero ¿buah de qué?
bueno, yo no quiero revolver más historias, pero su señora estaba y está implicada en el tema de Pumarín. Del caso Marea. El caso Marea. Sí. Estaba y está. La famosa agenda, ¿no? Sí. Bueno, y el propio PSOE, todo el PSOE, incluido este señor, que no era ningún pasaba por allí, también tiene que estar implicado, porque es su partido el que está metido en el ajo. O sea Sí, que... pero no, parece ser que es una funcionaria. Ah, bueno, vale. Sí, es una funcionaria, la de Tolte. Pasaba por ahí. Eso, pasaba por ahí. Ellos pasaban por allí todos. Yo no... Hombre, no, yo sí no me quiero salir de tantas cosas. No, pero es que ya nos perdemos. Pero el otro día leía no sé en dónde, la crisis es política, no hay ninguna crisis económica, ni una crisis de recursos. Estoy de acuerdo. El hambre en el mundo, por ejemplo, es un tema político. Sobran alimentos y se están tirando millones de toneladas de alimentos. Pero es un tema político de decir, bueno, esto aquí y esto acá. Es decir, no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Bankia, no sé qué, 5.000 millones. No hay ni Consejo de Ministros. Al día 7, 5.000 millones. 200.000 millones para la banca. Créditos, ¿cómo que no hay créditos? Los bancos no tienen créditos, han estado años obteniendo créditos al 0,01%. O sea, ojo, que está hablando con un ex banquero. 500 o 600 veces en un artículo de Eric Toussaint. Es bancario, más que banquero. Sí. Banquero. Yo quería más ser banquero. Sí, que bancario, efectivamente. O sea, no, yo no le hago ningún asco al banquero, verlo, sí. No. Ya, bueno, pues, no tengo ninguna fobias. No, a eso nadie tiene fobia. No, hombre, que tienen crédito, pero... Y eso es una decisión política, es decir, es una decisión política que el impuesto sobre la renta de las personas físicas procedentes del trabajo sea el 85% de lo que recauda el Estado. Y solo el 85 hasta el 100, y solo el 15% de rentas de capital. Es decir, que los currantes, o los pensionistas, o lo que sea, o los parados, cotizan el 85%, mientras que las rentas de capital cotizan el 15%. Y por otra parte, cada vez las rentas de capital son, diríamos, mayores, pero sin embargo los impuestos sobre esas rentas son menores. La SICAP, con el 1%, el 9%, etcétera, etcétera, al final eso es un problema político. ¿Por qué no dan la vuelta a la tortilla y dicen, bueno, pues en vez de, si usted está enfermo, aparte de no cobrarle €1 por receta o no tener que pagar los medicamentos, le vamos a dar un 20% más de lo que usted gane para que pueda cubrir mejor la enfermedad? ¿Por qué no? Pues es al revés. Aquí un banco se pone malo y en vez de llamarle a capítulo y meterlos en la cárcel a la mitad de ellos por atracas, porque la mitad de las quiebras... No, el gran problema fue las cajas de ahorros. Ahí es donde estuvo el gran lío y el gran problema. Me vais a Las permitir cajas de que ahorros. nos vayamos a publicidad Sí. y sacamos el asunto porque no da tiempo para más. Y porque a la vuelta me gustaría contarles y recabar la opinión de nuestros invitados de un asunto que está traspasando ya nuestras fronteras regionales. Y es que un instituto de Gijón ha pedido permiso por carta a los padres para poder corregir a sus hijos, alumnos de este instituto, aplicando contacto físico o verbal apropiado al hecho cometido. A ver qué les parece a nuestros invitados esto. Se lo contamos después de la pausa. Bueno, aquí estamos de nuevo en esta segunda parte del programa. Bueno, como les decíamos, me imagino que ustedes ya conocen la noticia por la prensa, que ya digo, ha traspasado ya incluso las barreras regionales y se conoce ya en otros lugares, aparte de Asturias. La noticia es que un instituto gijonés pues se plantea llevar a los alumnos, creo que es a la Semana Blanca o de viaje de fin de curso o algo parecido. Y entonces ponen una serie de normas, 3 en concreto, para llevar a estos alumnos. Están en un instituto, ya son niños, no tan niños, ya están creciditos, ya no son críos de 8 años. Bueno, pues incluyen una serie de normas sumamente curiosas. El primero, que los padres autoricen hacer registros a los alumnos y a sus propiedades. Cacheos que pueden hacer profesores o personal autorizado para ello, policía, etcétera. El segundo, que las familias se hagan responsables de los daños que los jóvenes puedan ocasionar. Y el tercero, y probablemente más polémico, sin duda, es que se autorice a los profesores a utilizar el contacto físico y verbal proporcional al hecho que hayan cometido los niños. A ver, ¿qué os parece a vosotros esto tan polémico? Vamos, darle un cachete, ¿no? Hombre, yo no sé, es complicado el tema porque cuando se tiene que reglamentar todo,
Sí, es mal tema. mala cosa, sí. Mal tema, porque no podemos vivir en esta vida con todo reglamentado. Pero yo creo que, por otra parte, hay una alarma social, o ha habido una alarma social, así entre comillas, con todo lo peyorativo, lo digo en plan peyorativo, porque si hay cualquier manifestación, por muy legal y por muy light que sea, llega un policía y te puede inflar y abrir la cabeza y no pasa nada. O sea, porque lo hemos visto en Barcelona, ¿no? No, y en Gijón lo hemos visto, lo he visto yo el otro día cuando entonces, ¿qué pasa? Que la violencia física, bueno, ahora están bombardeando Mali y España autoriza el aterrizaje y el paso de aviones suministrando... Bueno, pero no se me vaya. No me voy, no, quiero decir que la violencia resulta que está absolutamente demonizada cuando hablamos de niños, que estoy de acuerdo, que no se puede, en las letras no entra sangre, pero sin embargo después la sociedad es violenta. Es imposible ver una película donde no se estén pegando tiros todos los 90 minutos, pero en el colegio un niño puede hacer lo que le da la gana y nadie le puede decir nada, lo cual me parece muy bien, pero tiene que haber algún método o algún medio para poder realmente, bueno, pues que los niños se oigan alguna vez no. Esto no se puede hacer. Y que no sea impune. Y luego, el último punto de que los niños que los padres puedan ser responsables de los daños que son los hijos, eso no hace falta normalizarlo. Eso está más que normalizado. Evidente, ¿no? Si es menor. Eso está más que normalizado. Carga al padre con los padres con el muerto. O sea, faltaría más. Agustín. Bueno, yo creo que el problema es que se tenga que llegar, porque primero hay que conocer las circunstancias por las que en este centro de enseñanza establecen estas normas. Y claro, lo que da a entender es que la convivencia no es todo lo eficaz, eficiente y normal que tendría que ser entre el profesor y el alumno. O sea, alguien está pasando la barrera. Entonces, para salir con los alumnos, los responsables, que son los profesores, quieren tener unas normas para y eso no me parece que sea normal, porque claro, no vamos a andar la enseñanza de bofetadas o te pego con la mano en la regla y tal, aunque yo fui a la escuela y alguna me dio el maestro y no me pasó nada. A mí me tocó alguna todavía. No tengo ningún trauma ni tengo ningún problema, vamos, no era algo normal, hacías gamberradas y te daba una bofetada al maestro, porque si no, claro, ¿quién podía con aquello? Pero de eso que la letra con sangre entra, yo creo que los claustros de profesores y las autoridades competentes de la enseñanza tienen que establecer normas, no normas, sino actitudes, donde el profesor merece el respeto y el apoyo por parte de la autoridad competente para desarrollar su labor de educación, sin menospreciar ni avasallar al alumno. Pero claro, por otra parte, que no pase el carro delante de los bueyes, porque entonces la liamos, ¿eh? El problema es que están diciendo, yo no soy de la enseñanza, pero el problema es que dicen que en la escuela solo se puede aprender muy pocas cosas. La mayor parte de las cosas las tiene que traer aprendidas desde casa. Es decir, eso de decir, ya irás al colegio o ya en el colegio te enseñarán, yo creo que eso no vale. Yo creo que todos conocemos niños de familia o de fuera de la familia que hacen lo que les da la santísima gana desde que nacen y que jamás en la vida oyeron un no en su casa. Claro, entonces, un niño que nunca oyó un no, y yo no digo toda la vida, pero si hasta los 7, 8 años nunca oyó un no, hasta que empieza a ir al colegio, a los 4, a los 5, y cuando digo no, hay que distinguir las edades, claro, pues claro, ningún profesor o ninguna profesora o maestra de enseñanza primaria va a enseñar a un niño lo que es no, si su madre o su padre en su casa no se lo enseñaron cuando tenía 2, porque hay un niño, cuando tiene 2 hay que decirle no en muchas cosas. Y cuando tiene 3, en otras cosas, cuando tiene 4 en otras, y así sucesivamente. Entonces, cuando esos niños llegan al colegio como auténticos salvajes, yo creo que poco hay que hacer. Y por mucho que se reglamente, tampoco se va a resolver. No, bueno, y luego puede haber otro problema. Cuando un alumno falta el respeto al profesor en clase y el tutor o el responsable llama a los padres de ese alumno y amenazan, los padres, en vez de poner paz y reconocer eso, que
tuvieron una vida entera Sí, diciéndole sí. que sí al niño y que eres el más alto, más guapo y puedes hacer lo que te dé la gana. Claro, entonces nada que hacer. No solamente no ponen paz, ni cortan, ni intentan arreglar el problema, sino que insultan y avasallan al profesor. Ya. Porque claro, mi mujer está jubilada de la enseñanza también. Fue profesora de bachiller. O sea, que tienes experiencia directa. Y bueno, pues las cosas se fueron desmarcando porque se le dio exceso de aquí se pasó de eso, de la letra con sangre entra, o de cuando eso, que el maestro el maestro te llamaba la atención y te daba un par de bofetades porque estabas armando barullo, escándalo, no atendías o no te comportabas debidamente. A desaparecer eso, pero que el alumno hiciera lo que le dio la gana. Y claro, así llegamos a una edad que cuando tienen 12, 13, 14, 15 años, no pueden con ellos. No pueden con ellos. No pueden ni a los 10. Claro, no pueden con ellos. Entonces, Eso claro, tiene mal hay arreglo. que empezar, el arreglo tiene que empezar, el padre y la madre tienen que ser responsables, que la educación empieza en casa, en la familia. O sea, yo creo que si un niño le dice a un profesor cualquier barbaridad, a quien había que castigar no era el niño. Al padre. Eran sus padres. Claro. Porque, joder, es que a mí no se me ocurre... Coño. Bueno, no, pero es que lo estamos viendo en la calle, es decir, o sea, en las cafeterías vas a tomar un café y el crío está rompiéndolo todo, tirándolo todo, haciendo lo que da, sí, tantísima gana, y no está en su casa, dando voces, corriendo, cogiendo servilletas. Niño, no hagas eso. Y siguen, claro, y el niño haciendo lo que da la gana. claro, Claro, claro. yo creo que no, las cosas no van por ahí. Entonces, si los críos no van educados a la escuela, en la escuela no les No los dar pueden educación. educar, ¿no? Y nada que hacer por mucho que normalicen, por mucho... Parece mentira que pidan permiso para poder... No lo entiendo, o sea, yo no sé, hay un claustro ahí, algo tiene que ver, pero ellos no van a poder resolver el problema. No. Aunque les den una autorización para torturarlos, no lo van a resolver. Los críos van ahí ya... No, porque ya niños, se parte de que cuando estos, los profesores para llevarlos a la Semana Blanca, exigen esto, es porque ahí se prevé que pueden darse situaciones. Además hablan de registros. yo creo que... O sea, que ya han debido pasar más de una cosa Claro, importante para sí, llegar a esta si situación. un niño insulta a un profesor o incluso le amenaza físicamente, a quien habría que empaquetar era a los padres. Claro, por exigirles Como responsables subsidiarios Claro. de, bueno, pero usted ¿qué tiene en su casa? Claro. Si no sabe lo que tiene en su casa, lo voy a Bueno, saber yo. pero hay algo Yo más estoy grave. aquí por un sueldo, o sea que no... Hay algo más grave que me impresionó mucho, y que a veces ves en programas de televisión y lo lees en la prensa. Chavaletas que yo conocí un caso, no hace mucho, ahí en Bola de Elena, pues un chavalete, pues el padre que llegó a casa y el chavalete no estudiaba, estaba con la maquinita y tal jugando. El padre llegó de trabajar, que tenía un camionero, cabreado, cogió la maquinita y tiróla y armó la de Dios. Bueno, fue para el colegio y no vino a casa. Cuando estaba en la Guardia Civil denunciando al padre, en el puesto de la Guardia Civil. Denunciando al padre por acoso y malos tratos. Agustín, pero eso venía de atrás ya, ¿eh? Claro. Es decir, el problema, la historia ahí no empezó con la maquinita. Claro. Empezó que cuando el crío tenía 3 años, hacía lo que se le ponía. Claro. Y esto lo quiero, sí, y esto no lo quiero. Claro. Y si no me das tú, me lo da la abuela o me lo da San Sí, Pedro sí, bendito. sí, y siguió, y claro, el chaval acabó siendo más alto que el padre. Claro. Y entonces, ¿las hostias quién se las daba a quién? Claro, Ese era el claro, problema. claro. Porque claro, se medía todo por ese baremo. Pero era un chavalete que no sé si tenía 12 años. Sí. O vamos. Pues nada, o sea, le pagó con la medicina que el padre le dio. O sea, claro, es que... Señores, hemos estado hablando buena parte del debate, sobre todo en la primera mitad, de asuntos políticos, ¿no?, relacionados con Gijón, con Cudillero, etcétera. Y al final ha llevado, a lo mejor, a un cierto desencanto, porque habas cuecen en todos los sitios y porque al final vemos que en todos los partidos hay mucho que mejorar. ¿Creéis que esa regeneración de la política va a llegar con el partido X que se anuncia? Hay un partido que se anuncia en Internet, que parece ser detrás del cual están los creadores del 15M. Esto es como la secuela de una película, ¿no? De los creadores del 15M llega partido X. Pues llega ese partido... está creado precisamente por ellos y asegura una de sus portavoces que vamos muy rápido, pero hay que actuar rápido porque si no van a saquearlo todo y nos van a dejar sin hospitales, sin colegios. A ver, ¿creéis que por ahí pueda venir la regeneración de la política o esto es agua de... Hombre, es que 2 días? hablar de política así en general, pues eso es todo una carrera, o sea,
ciencias políticas. Hombre, yo creo que tendríamos que plantearnos primero qué es la función política, que yo creo que no está planteada en absoluto. Es decir, partimos de un sistema electoral que yo creo que es impresentable, sencillamente impresentable, que está programado y pensado así, tiende al bipartidismo, y ya lo comentaba hasta Agustín, es decir, a la alternancia, con lo cual acaban siendo virreyes o reyes, y hoy por ti, mañana por mí, y entre ellos se apañan. La segunda cuestión es que, claro, no hay una ley de financiación de partidos. Entonces, así, ¿qué partido puede gobernar? Pues quien las fuerzas políticas decidan poner o subvencionar, dicho de otra manera. Y así muchos partidos ahora están pillados porque, claro, deben más pasta que los propios bancos. Entonces, claro, nada más que muevan un hilo, pues pedirían responsabilidades económicas a los que han firmado esos créditos. Lo que comentabas antes de las listas cerradas. Y bueno, es decir, entonces... ¿Y este partido X te gusta o te puede parecer? Me da igual, porque al final estamos moviéndonos ahí, eso es a lo que quería llegar. Es decir, en este ambiente, diríamos, de corrupción ética o estética, no sé cómo decirlo, de un sistema democrático que no puede funcionar, pero no porque seamos mejores o peores, sino porque lo de antes, con un bipartidismo, sin ley de financiación de partidos, está todo preparado para que los que gobiernen en favor de determinados grupos de presión. Entonces ya vemos que la banca es la que realmente manda aquí. Es decir, toda la crisis y todo el follón que está montado es gracias a la banca, que son los que están llevando el dinero, pero no el 1% ni el 2%, sino se están cargando el PIB. Es decir, cuando empezó la crisis, la deuda pública, de lo que nos gastábamos los ciudadanos en sanidad, en educación, etcétera, etcétera, la deuda pública y en obras públicas, en carreteras, autopistas, era el 60% del PIB, una cosa así en España. Muy por debajo de lo que era la deuda de la banca y de las grandes constructoras, relacionadas con la burbuja, que andaba por 2,5 o 3% del PIB, era una cosa exagerada. Y ahora que se está destapando todo el tinglado, pues ahora la deuda ni se sabe lo que es. Y eso, y volvemos al principio, el problema es un problema político, no es un problema económico. Entonces, y en este sistema político, el partido X yo creo que va a tener poco que hacer. Porque con estas cartas marcadas... Pero el 15M sí tuvo mucho auge, ¿no? Y parece que mucha gente... Sí, pero vamos, a ver, Agustín. A ver, Agustín, que tú tienes experiencia en esto. Yo creo que la cuestión está clara. Primero hay que reformar la ley electoral, la ley de régimen local. Hay que hacer una reforma en profundidad y con bisturí de la administración pública, desde el gobierno central, autonomías y ayuntamientos. Porque con todo esto que digo, es que se ha montado un imperio empresarial en torno a diputaciones, gobiernos regionales, incluso ayuntamientos. Y ese imperio empresarial está para colocar. Para colocar, tenemos ahí, señores sariegos por ahí. Entonces, eso es lo primero que hay que meter. Hay que meter el bisturí a fondo. Coño, en Noruega, los países nórdicos, que tanto se nos dicen, oiga, nosotros ya nos jubilamos a los 67 años. Nosotros hemos, de no sé cuántos ayuntamientos que había, hemos quitado más de la mitad. Y salvo Francia y España, y Italia también ya cogió. Ya también lo ha hecho. Ya también lo ha hecho. Pero nosotros no. Claro, 78 municipios en Asturias. Yo creo que ya es el momento oportuno y necesario para que desde la administración regional se tomen medidas y se haga un estudio profundo y real de qué es lo que necesita, cuántos municipios necesita Asturias. Porque en 78, pues seguramente, de 78, seguro que hay 60 alcaldes cobrando sueldos. 60 como mínimo. Ya, pero, bueno, pero... Y costes. Pero es que yo voy a centrarme en un municipio, en una comarca que conozco, que es la de Avilés. Avilés tiene 25,4 kilómetros cuadrados. O sea, es muy pequeño. De extensión. Pero tiene la gran caída de Corbera, de Castrillón, y de Illas. Municipios que además chocan, hay situaciones en que hay interferencias y hay choques. Si vamos al ayuntamiento único,
pasamos de ser ayuntamiento de más de 100.000 habitantes, con lo que los ingresos generales del Estado van a ser, por los impuestos, van a ser superiores. Pasamos de tener Illas un secretario, Castrillón un secretario y Avilés un secretario, a tener un secretario y a lo mejor 2 oficiales mayores. De tener un interventor cada uno, a tener un interventor y un viceinterventor. Y de tener 25 concejales a tener 25, o sea, de tener 25 el Ayuntamiento de Avilés solo, a ser más de 100.000 pasaría a tener 27. Me parece que le corresponderían 27 o los mismos 25. Y dejaríamos de tener alcalde de Corbera, alcalde de Illas, alcalde de Castrillón y alcaldesa de Avilés. Tendríamos un alcalde de la comarca de Avilés. Pero claro, dejaría claro, perdería su sueldo el alcalde de Corbera, el alcalde de Illas y la alcaldesa de Castrillón. Y ahí no cede nadie. Porque claro, hablan de intereses. Oiga, eso es centrado. Y creo que en Asturias hay municipios muy similares. Y aplicaríamos una economía de escala, que es muy importante. Es muy importante. Yo estoy de acuerdo, pero ese no es el fondo de la cuestión. No. Naturalmente que... Eso es una arena. Eso es un grano. Efectivamente, es un grano de arena. Que es importante, naturalmente. Y otras muchas más cosas que se podían comentar. He dicho que hay que poner el bisturí a nivel de administración. Pero es en general, ¿cómo está planteado el modelo democrático, entre comillas? No, pero el modelo democrático, hagamos una reforma de la ley electoral. No, pero es que el problema es que han montado... Porque quien pide las reformas de la ley electoral es siempre mirando en cómo lo iría a mejorar. Aquí todas las discusiones que hubo en Asturias sobre la ley electoral no han sido ni listas abiertas o listas cerradas, ¿no? Aquí los partidos minoritarios, y hoy hay uno minoritario, que está pidiendo la circunscripción única. ¿Por qué? Porque él entiende que él no tiene todavía presencia en las salas asturianas y que ahí no va a recibir ningún voto, o los que reciben son perdidos. Pero quien hizo, y yo creo que están en el poder en este momento, quien hizo la ley electoral, Partido Socialista y PP o ¿cómo se llaman? Los precursores del PP, pues lo hicieron así porque así convenía para el tinglado que está montando bipartidista. Bueno, yo no sé. No son inocentes, no han sido inocentes. No, perdón. La lista, yo creo que las leyes electorales, la ley electoral se aprobó con la Constitución del 78 y eso fue un gran pacto de Estado. Eso fue un gran pacto de Estado. Pero que ese pacto de Estado del 78 no tiene por qué seguirnos, sobre todo en la ley electoral, y además existen grandes quejas en estos momentos de la sociedad y una demanda muy importante. Pero el pacto de Estado fue hecho por una ley de punto y seguido. Que aquí realmente no hubo rotura, hubo una transición total, o sea, es decir, ni se pidieron responsabilidades ni siquiera económicas, y no digamos ya políticas y no digamos ya penales, de todo lo que pasó anteriormente, y no estoy hablando ya de la guerra civil, sino después de la guerra civil, es decir, 40 años de dictadura dieron para muchas cosas y no pasó nada, es decir, y hay delitos que son delitos con o sin dictadura, aquí o en las antípodas, y sin embargo no ha pasado nada, es decir, todos los mismos que tenían el poder, por lo menos los grupos económicos que en el 75 tenían el poder, siguieron teniendo el poder después, e incluso los mismos grupos religiosos, por hablar en plata, es decir, la Iglesia no perdió puntos con la transición, para nada. Todavía ahora Ver está diciendo que meten la religión porque son acuerdos que tienen. No estamos hablando de un Estado confesional, pues no estamos hablando de un Estado confesional, sino de un Estado muy confesional que subvenciona con cientos y con miles de millones de... Perdón. No estoy de acuerdo, vamos. En estos momentos la Iglesia no está financiada por el Estado. ¿No recibe del Estado? Sí. El españolito de a pie, en la declaración de la renta, o lo das para fines sociales, o para la Iglesia, o pero para hay otras... un concordato, Agustín, con la Santa Sede para que reciba parte de los presupuestos. Perdón. No. Eso ya no está. Hay un concordato con la Santa Sede, con el Estado del Vaticano, que son dos cosas diferentes. Pero en España, en estos momentos,
¿Quién nombra a los profesores de religión? Pero no, vamos a ver, ya, pregunto, si hubiese profesores de, no te, que te voy a decir, de ¿cómo se llama, hombre? De musulmán, ¿quién los va a nombrar? De árabes, sí. No, de árabe no, de musulmanes. No tenía de religión musulmana. No tendría por qué. Bueno, pero vamos a ver, si hay profesores de religión, tendrá que nombrarlos la Iglesia, no los va a nombrar ¿Por qué los edificios de la Iglesia están exentos de impuestos? Yo pago mis impuestos por tener una casa, y todo el mundo pagamos impuestos. Sí. Y por tener un prau, o por lo que sea. Entonces, ¿por qué la Iglesia no paga impuestos por las propiedades que tiene? Pero no hablemos de las propiedades. Vamos a ver. ¿Cómo que no hablemos de las propiedades? Pero bueno, las propiedades productivas pagan. Quien no pagan son las de culto. Las de culto no pagan. ¿Cómo es que basta con un pronunciamiento del obispo de turno para que una propiedad pase a ser propiedad de la Iglesia? Como por ejemplo la mezquita de Córdoba. Es decir, dijo... La mezquita de Córdoba, vamos a ver, la mezquita de Córdoba es un bien cultural. Sí. Es un bien cultural. Sí. Y yo creo que hoy mantener la mezquita de Córdoba... Pues es algo que tenemos que... porque es patrimonio de la humanidad, lo que me estás diciendo. Pero las entradas las cobra la Iglesia Católica, abre y cierra cuando le parece a la Iglesia Católica, y sin embargo el mantenimiento y las reparaciones y demás corren por cuenta del Estado. Es decir, hace 5 o 6 años, por pronunciamiento del obispo de Córdoba, dice, esto es un bien de la Iglesia, y no hay registro mercantil, ni registro de la propiedad, ni notario que pase por encima de lo que un obispo diga. No, yo no estoy... Eso es una cosa que es históricamente... No se está de acuerdo, no. Es decir, en Navarra ha habido un problema tremendo con 1.200 iglesias que la Iglesia se apropió de ellas, porque la palabra del obispo pasa por encima del No, pero ¿la Iglesia de quién es? No, la Iglesia será de los católicos. No, será de la Iglesia. ¿Y los católicos quién son? Bueno, los que sean católicos. Bueno, los que sean católicos. Pero es que yo, si no soy católico, no voy a la Iglesia. Sí, pero hay que... Claro, es que yo, estas cosas, este anticlericalismo... que no sé a dónde va. Nada anticlericalismo. Es un anticlericalismo a mí no me parece que bien resulta que eso ya está... Vamos, yo creo que la Iglesia tiene la influencia que tiene y cada día tiene menos. Y cada día tiene menos precisamente por sus errores. Cada día tiene menos precisamente por sus errores y por sus meteduras de pata. Pero vamos, no, hombre, lo que estoy diciendo es que la Iglesia en Europa es historia y cultura. Y la Iglesia en estos momentos, las actividades diocesanas de las iglesias están funcionando de una manera muy importante para paliar las necesidades. Lo último que quiero decir, Miguel Ángel. No se trata de ir de anticlerical, ni de antiateo, ni de antimusulmán. Claro. Yo es que no voy, pero sí voy, nunca iré pro iglesia, pro musulmán o pro ateo. No tengo por ir ni pro ni en contra, es decir, claro. Pero que se las arreglen. Es decir, ¿por qué entramos ya en el debate de fondo y acabo? ¿Por qué religión en las escuelas? Yo no entiendo por qué, que la religión las de donde tenga que dar. Pero cuando digo religión, no digo católica o la que sea. Me parece muy bien. No, bueno, no, pero claro, el caso es que estamos pagando todos la religión en las escuelas. Estamos pagando todos, los católicos y los que no son católicos. Y ahora, ver como ministro del gobierno, de un gobierno aconfesional, dice que hay que suprime educación para la ciudadanía y hay que dar religión en las iglesias, en las escuelas. Bueno, ¿no? Claro, es que yo leí un texto de educación para la ciudadanía. Vamos, leí un texto. Déjelo. Porque era como la formación política del espíritu nacional que yo estudié. Yo estudié en el bachiller, porque yo estudié en el bachiller. O sea, era una María, no la había que estudiar. Ya. Pero era parecido, de otro signo y de otra forma. Acabamos, señores. Entonces, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, porque además el debate ha estado muy bien durante
el desarrollo del mismo, pero se ha encendido, si cabe, aún más al final, ¿no? Que ha estado muy interesante. Miguel Ángel, muchas gracias, hombre. Buenas noches. Que vayan bien los manzanos y sigas cuidándolos con cariño. Que dé mucha sidra. Y que dé mucha sidra, mucha manzana y mucha sidra. Gracias, Agustín, también. A vosotros. Mañana volvemos. Les prometemos un intenso debate con la presencia de Emilio Huerta, Triqui, y de Fernando Guerra, desde Gijón. Será mañana en el debate de los jueves. Gracias, hasta mañana.